Ok, entonces vamos a seguir con nuestra clase de las pruebas de Dios. Solo para dar una recordación así rápida de qué hablamos en las clases pasadas. Miramos dos perspectivas de la emuná judía, una intelectual y otro más emocional, experiencial. ¿Mejor? Uno conectado con la, la búsqueda del conocimiento, y con la búsqueda del conocimiento la búsqueda de comprensión de Dios. ¿Mejor? Se recuerdan la idea del Rambam que Dios es el Madá Ve'ayodea, Él es el conocedor y el conocimiento. Entonces, cuanto más conocimiento tiene, de cierta manera, la idea lógica es que más conozco a Dios. Y hay la experiencia emocional de conexión con Dios, que miramos en el Beit HaLevi, miramos también en el Aruch HaShulchan, miramos también basado en el Midrash, que es la idea de que la salida del Egipto, o la protección, de acuerdo con el Aruch HaShulchan, que Dios da al pueblo judío en momentos extremos de peligro, son, para el pueblo judío y para la emuná judía, pruebas de la existencia de Dios. ¿Sí? Y de nuevo, es la idea de hasta qué punto puedo me conectar con una idea versus hasta qué punto me conecto con una experiencia. ¿Sí? Se recuerda la idea basada de que es los valores del papá que él te pasa a su hijo. Esos valores en el hijo pasan a ser tan verdaderos cuanto si él mismo tuvo la experiencia. Que es bastante parecido con lo que dice el Kuzari, que es la idea de que la transmisión de la historia de la salida de Egipto de generación en generación por varios medios de transmisión, o por la propia Torah, o por, él no habla de arqueología, pero obviamente esa es la consecuencia, también arqueología, etcétera, pueden ser maneras de transmisión de un acontecimiento histórico que de manera regresiva prueba el acontecimiento y prueba la emuná. ¿Son los mejores argumentos lógicos? No, no son, pero no son para ser argumentos lógicos. Por eso es fundamental recordar siempre de la machloket entre el Rambam, que miramos en el Malbim, y el Beit HaLevi. Rambam y el Malbim hablan de mitzvah de emuná basado en el sechel, el intelecto. Y el Beit HaLevi habla de la mitzvah de emuná basado en las cosas que no son sechlim, que no son comprensibles por el sechel. ¿Sí? Y efecto, vamos a seguir. Vamos a mirar ahora, si todos tienen la hoja, el Ramban por la primera vez. Miramos el Sefer Karim, yo creo que ese fue el último que miramos. Entonces vamos a ver el Ramban Dvarim Parashat Veit Hanan. Y haga alguien ahí y vamos a leer. Por favor, Jablonka, manda ahí. Lee el Ramban. La mitzvah azot es mitzvah temuná. ¿Sí? La mitzvah es la mitzvah de creer. Ok. אף על פי שנבואתו היא המתק ואותות ועובדים, אם יקום בקרבנו נביא או חולם חלום, וציוונו בהפך מהתורה, ונתן אלינו אות ומופת יכנס ספק בלב אנשים. אבל כשתגיע עלינו התורה מפי הגבורה באוזנינו ועינינו הרואות, אין שם אמצעי. נחיש כל חולק וכל מספק ונשקר אותו, ולא יועילו אות ולא יצילו מופת מן המיטה בידינו, כי אנחנו יודעים בשקרותו, שקר שלו, נכון? שקרותו, כי כשנחתיק גם כן הדבר לבנינו, ידעו שהיה הדבר אמת ללא ספק, כאילו ראו כל הדורות, כי לא נעיד שקר לבנינו ולא ננחיל אותם דבר הבל ואין בם מועיל, והם לא יסתפקו כלל בהדותינו שנגיד להם, אבל יאמינו בוודאי שראינו כולנו בעינינו בחומש סבר להם. יפה. ¿Quieres intentar explicar un poco? Ele fala que se fosse só uma questão, só uma passagem de Moshe Rabbeinu fazer o seu nevoar, que Hashem existe, poderia vir um outro navio, uma outra pessoa assim, e falar coisas contrárias ao que Moshe falou, e eles estariam no mesmo nível. E aí a pessoa iria ter dúvida se realmente esse cara está falando a verdade ou o Moshe está falando a verdade. Mas quando foi uma questão que todo mundo viu e todo mundo passa pelos seus antepassados, se cria uma base, uma certeza de que aquilo foi real e que as pessoas não vão duvidar disso. Ok, יפה מאוד. Traduciste excelente lo que está escrito, pero hay un detalle muy sutil entre lo que miramos en el Aruch HaShulchan y en el Beit HaLevi con lo que está diciendo el Ramban acá. ¿No? ¿Cuál es la diferencia sutil? Que ellos concordan con la transmisión histórica, y Ramban también. Ellos concordan con los milagros que nosotros vivenciamos, y Ramban también.
sea, que Ramban cambia, que es distinto de lo que decimos las otras opiniones no intelectuales, porque Ramban acá no está hablando de pruebas sechlim, él está hablando de experiencia, pero hay una diferencia entre la experiencia de Matan Torah versus lo que los demás están diciendo. Hay una diferencia sutil. ¿Agarraron o quieren que yo explico? Porque todo mundo viu isso mesmo. Casi, Bemet está casi, no pensa. Bemet está más. Todo mundo tem a mesma história. También, tienen que juntar un poco los dos. ¿Qué dice Ramban acá? Solo decir, tuvimos la experiencia, no es suficiente. Solo decir, Moshe Rabbeinu nos mostró, no es suficiente. Eles eram Deus mesmo. Oh, Yefe. Ramban introduce y dice, la conexión no fue Stam con Moshe. No fue que Moshe bajó, como son las películas, de la montaña y solo hablaron con Moshe. Escucharon Dios. Escucharon Dios mamash. O sea, la conexión con Moshe es una conexión indirecta con Dios, pero no es solo conexión con Moshe. O sea, yo decía, yo creo en Dios porque Moshe Rabbeinu me dio la Torah en Ar Sinai, no es suficiente. ¿Por qué? Porque un día puedo venir un Naví, Mohammed o no sé qué, y puedo decir, no, yo entré en contacto con Dios. Y Dios habló conmigo. Dice un Ramban, no, la conexión con Moshe no es que es insignificante, pero no es el principal. El principal es lo que vivenciamos con Dios. ¿Sí? Entonces el Ramban solo introduce un seif, un otro parágrafo adentro de la idea de la experiencia, pero es una idea que también el Ramban concorda. Para los que estudiaron conmigo el Perek Helek y miraron los Ikarim del Rambam de Emuná, una de las cosas que es importante que viene directamente de la palabra de Dios es la idea que la Torah no se puede agregar, no se puede cambiar, no se puede sacar. Por esto definimos un Naví Sheker. Una de las definiciones de Naví Sheker, de un Naví mentiroso, ¿cuál es? Un Naví que viene y dice, no, yo no estoy Avodah Zarah. Dios habló conmigo y Dios me dijo que tenemos que hacer esto ahora. Dice la emuná judía, no. A partir de Matan Torah, ese es el contrato eterno. No hay cambios en ese contrato. Este contrato se queda así de ahora hasta el fin del mundo. Mas será que está canal, não só considerar acrescentar? Oh, es una excelente pregunta. Después, estamos grabando. Eso es una excelente pregunta. Sí y no depende del caso. Ok. O sea, voy a explicar. Es verdad que por un lado intentamos evitar cuanto más podemos de agregar cosas a la Torah. Pero hay situaciones en donde tú tienes un confronto de dos ideas. El ejemplo clásico es Hilul Shabbat versus Mitzvat Kiyat Shofar. Bueno, ese es el ejemplo que di a ustedes ya algunas veces. Cuando miran los Jajamim el potencial de discumplir una mitzvah negativa, que es Lejalel Shabbat, discumplir Shabbat, versus una mitzvah positiva que es Litkoa Shofar, dijeron, para evitar que el pueblo llegue a discumplir Shabbat, vamos a crear un decreto que limita la mitzvah positiva, que es no vamos a tocar Shofar en Rosh Hashanah que cae en Shabbat. Demasiado. Es un decreto. Es un decreto. Mas Ahora, si tocas Shofar en Rosh Hashanah que cae en Shabbat, hiciste un pecado de descumplir con las palabras de los Jajamim. O sea, en este caso la mitzvah de Oraita se tornó una prohibición de Rabbanán. Pero los Jajamim tienen esta fuerza porque sabemos, hay el pasuk Meforeshet que dice que no deberíamos desviar de izquierda y derecha de las palabras de los Jajamim. O sea, Dios dio ese poder en la mano de los Jajamim. La mejor metáfora que puedo crear para ustedes es que tienen que imaginar que Dios dio como si fuera el esqueleto de la Torah y el objetivo de los estudiosos de la Torah es llenarlo de carne. Então se você descumpriu uma mitzvah derabanan, é que nem você está descumprindo uma mitzvah deoraita, porque está escrito na Torá. מעניין מאוד מה שאתה אומר, hay un famoso מחלוקת Ramban sobre este punto. Parece que el Rambam en su introducción del Mishneh Torah, cuando él explica todas las reglas generales de Psikat Halajá y cómo funciona y qué es de Oraita, qué es de Rabbanan, etc. Uno de los klalim que él trae parece ser exactamente esto, de que es un descumplimiento de una mitzvah de Rabbanan, es en realidad el descumplimiento también de una mitzvah de Oraita. ¿Por qué? Porque a la mitzvah de Oraita de que seguir las palabras de los Jajamim. Y el Ramban viene y habla en contra de él. Y él dice, no puede ser que una mitzvah de Rabbanan va a tener en el final de las cuentas más peso do que una mitzvah de Oraita. La de Oraita tiene que tener más peso, tiene que ser más importante. ¿Sí? Entonces él dice, no es que cada mitzvah de Rabbanan que discumplo, yo también discumplo un de Oraita.
¿Cómo sí funciona? Hay una mitzvah de oraita que es creer en los jajamim. La persona que dice no creo en los jajamim, esta es la persona que descumple la mitzvah de oraita de seguir las palabras de los jajamim. Una persona que hace una verá acá o en un punto acá, él solo hizo un isur de Ramban, no que es menos importante. En el sentido, obviamente, eso está mal. Pero el problema de Ramban es decir que cuando hago un de Rabbanan, yo hago al mismo tiempo el de oraita. Y ahí es como si fuera que tengo dos averot en una acción solo. Pero el Jalel Shabbat solo es solo uno. ¿Cómo puedo ser? ¿Entiendes la lógica? Vamos a regresar a nuestro tema. Entonces, con tu pregunta, sí, obviamente evitamos. El sistema debería ser construido de tal manera que no queremos hacer decretos stam, no queremos agregar un montón de cosas stam. Ese es uno de los motivos que sí miraron el principio del proceso de ese movimiento de los Hasidim, los Mitznagdim, venían en contra. ¿Por qué venían en contra? Porque ellos agregaban cosas o hacían cosas distintas de la halajá. Y los Mitznagdim decían, Mapitom, ¿cómo están cambiando la halajá? La halajá es esta, ¿cómo están haciendo distinto? ¿Sí? Hoy en día, obviamente, ya sabemos que es de lo biducaja, o sea, los jajamim ya llegaron a una cierta comprensión de la importancia de agregar, o sea, en donde el agregar no cambia la esencia de la mitzvah, en donde agregar no cambia mi capacidad de cumplimiento de la mitzvah. Hoy en día aceptamos este concepto de agregar. Isso é só no caso em que, tipo, Y agregar no estoy hablando de cosas stam, no estoy hablando de sombrero o de saco, eso es cultural, eso es stam. Estoy hablando de cosas que en cambio o entran en contacto directamente con la halajá mamash. Tipo brachot. Por ejemplo, Brachá antes de comer. no, eso, vamos a llegar en eso, eso es un ejemplo muy interesante que es un poco distinto. Yo voy a decir, por ejemplo, el gartel. Todos concordan mínimamente en la halajá hoy en día, ya que todas las personas en el mínimo del mínimo del mínimo tiene un calzón abajo que tiene un elástico o algo así que causa esa división. Arriba de los pantalones con el cinto. Entonces, o sea, es fácil decir, o el elástico de la propia pantalones o lo que sea. Entonces, no hay obligación de hacer lo que la halajá nos determina, que es poner algo para separar la parte del cuerpo de abajo con la corazón para poder hacer la reza. Pero los Hasidim dicen, queremos tener algo especial y específico para esto. Najón, concordamos que es verdad. Los calzones y los cintos es suficiente. Pero queremos identificar de manera clara que tenemos algo para esto. No están agregando a la mitzvah. Están haciendo una acción a más que no es necesaria lógicamente para mostrar la importancia de la mitzvah para ellos. Un ejemplo también es peot. No soy obligado a dejar peot largos. Yo puedo solo como estoy ahora o hasta menos de como estoy ahora es suficiente. La gente que deja peot largos es que quiero mostrar que esta mitzvah es javiv. Esta mitzvah quiero lo dar valor. Entonces lo dejo más largo. ¿Sí? Entonces, esos son extras cosas que tienen conexión con la mitzvah, pero que no cambian el cumplimiento de la mitzvah. No cambian mi relación con esta mitzvah. ¿Sí? Un ejemplo de algo negativo, y eso es algo donde yo sí tengo problema, es donde tenemos una causa explícita de una halajá y tiene una fuente o externa o un motivo externo, y ellos apoyan en esto y dicen que esto ahora sí cambió y esto es la halajá como tiene que ser. Esto me incomoda, esto me molesta, porque la halajá no dice esto, la halajá dice algo distinto. Entonces Rambam deja claro, y vamos a tener un shiur en esta sidra de shiurim, que vamos a hablar de mis reglas de cómo tomar decisiones halágicas. Y vamos a mirar que uno de ellos es esto, es mirar si la decisión halágica, tanto para Jumra, que es una dificultación, cuanto para Kula, que es una facilitación, si él va a impedir mi capacidad de cumplimiento del mínimo de la mitzvah. Si él sí va a me impedir de cumplir la mitzvah mínima, entonces eso no es una decisión positiva. La Jumra también, la Jumra puede hacerle eso también, 100%. Vamos a dar un ejemplo. Es un ejemplo personal. Van a recordar este ejemplo cuando llegamos en este shiur. Cambiamos completamente de tema, pero malasot. Creo que es importante este punto. Si yo tomo una decisión personal, mío, de hacer una jumra, de por ejemplo, hacer entre la tadaim al lado de la cama, que no soy obligado lógicamente por varios motivos. No soy obligado. Es una jumra. Yo puedo decir 2 amot, que puedo cambiar, no, arbamot, puedo cambiar arbamot hasta el baño. Puedo me apoyar en la opinión halágica, que ustedes que están estudiando Masejet Eruvin van a saber que toda la casa propiedad privada de la persona shavela arbamot.
Entonces puedo caminar por toda mi casa antes de hacer Netilat Yadayim. O la tercera opinión, puedo decir que como no hay Ruach Ra hoy en día, el motivo bemet que hago Netilat Yadayim en la mañana es por su cera, y si es por su cera no tengo ninguna obligación de hacer Netilat Yadayim inmediatamente. Puedo hacer Netilat Yadayim solo cuando llegue el Bet Knesset antes de rezar, para mantener las manos limpios para hacer la tefila. O sea, hay un montón de opiniones halajicas que me permiten a no hacer Netilat Yadayim al lado de mi cama. Pero vamos a decir que yo decido, quiero hacer Netilat Yadayim en mi cama, quiero hacer esta jumra, ¿entienden? Sí. Y yo decido hacer esta jumra. Ahora, yo sí decidí hacer esta jumra cuando estaba haciendo mi chubá en el principio. Hoy en día ya no lo hago, pero en el principio yo hacía porque así aprendí que tenía que hacer. ¿Sí? Ahora vengo de una familia no religiosa. Entonces, mi familia no tiene natlot en todas las casas, no tiene en todos los baños y en la cocina, no tiene. Entonces, y en Brasil, en Río, en la época que estaba haciendo chubá, encontrar cosas así era difícil. Y si encontraba en el único super kasher y era carísimo. Entonces, ¿por qué voy a gastar 30, 40 reales, que es como, no sé, 30, 40 shekel, en algo que yo puedo usar un vaso? Entonces, ¿qué fue? Yo fui a la cocina, agarré una cosa que aseguraba suficiente agua, porque el rabino me explicó cuánta agua tenía que tener, y agarré una cosa para jugar el agua. Ahora yo también, 15 años, llegué, encontré la primera cosa que encontré, yo puse al lado de mi cama. Ahora después fui a descubrir que es algo de cristal, que mi mamá no quiere que yo usaba, pero mi mamá despierta a la mañana, mira esta cosa al lado de la cama, y piensa así, decir, ¿qué locura es esta? ¿Qué tipo de vudú, macumba es esa cosa que mi hijo está haciendo? ¿Qué locura? No. Y yo empecé a pelear con mi mamá. Es esto que la Torah quiere de mí, que Hashem quiere de mí. Ahora, vamos a mirar. Jumra de Netilat Yadayim, mitzvah de oraita kibud avim. Una jumra que impide de cumplir una mitzvah en su mínimo de necesidad, que es no pelear con mi mamá, no gritar con ella. Ahora sí, yo iba a saber las otras opiniones halajicas, esto probablemente no iba a pasar. Pero mi punto acá, y eso es el punto, es este tipo de cosas me molesta. Cuando la persona no conoce, toma decisión halájica y dice que esa decisión halájica es el principal. No hay otra manera de cumplir con la mitzvah fuera de esta manera. Entonces, ese es donde empiezo a tener problemas. No vamos a hablar de brajot otro día, quiero regresar a nuestro tema antes que terminemos nuestro tiempo de shiur. Entonces, ese es el Ramban. El Ramban introduce esa idea de que solo la conexión histórica con un acontecimiento no es suficiente, sino vamos a tener la experiencia de conectarnos directamente con las palabras de Hashem. O sea, no es que Moshe nos trae la Torah solo, es que escuchamos de Hashem, ¿sí? Y a partir del momento que escuchamos de Hashem, y Hashem dice que nunca más va a haber ningún otro contrato fuera de este, y esto todo fue transmitido de manera histórica de generación en generación, ahora podemos nos apoyar en la experiencia y la transmisión de la experiencia. Entonces él agregó más una cosa, solo porque solo tenemos más 10 minutos yo voy a leer. Entonces Ramban, Shemot Parashat Bo Beshalach Perek Yud Gimel, להורות על היכולת שהוא שליט בחול, אין מעכב בידו, כי בחול זה היו המצרים מכחישים או מסתפקים. אם כן, האותות והמופתים הגדולים עדים נאמנים באמונת הבורא ובתורה כולה, ובעבור כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר, יצווה אותנו שנעשה תמיד זיכרון ואות לאשר ראו עינינו, ונעתיק הדבר אל ליבנו, וביניהם לביניהם, וביניהם לדור האחרון. Entonces acá no es un acrésimo, obviamente, es solo una explicación, es solo detalla cómo debería funcionar. Dios no va a hacer un montón de milagros. Él no quiere, perdón, no vamos a entrar en esta pregunta filosófica, Él no quiere traer milagros revelados en el mundo siempre. Él quiere que la orden natural se quede la orden natural. O sea, Él crió las leyes de la naturaleza, así Él quiere que quede. ¿Cuándo Él sí va a pasar milagros? En momentos históricos necesarios, vamos a decir así. Momentos determinados por Hashem que son necesarios. Entonces, en Mitzrayim fue un momento histórico necesario. Ahora, no hay necesidad de un milagro revelado. Entonces, ¿cómo deberíamos hacer para garantir que esos milagros revelados sí causan el efecto necesario que es de la emuná? La transmisión de hijo a hijo, hijo a hija a hijo. ¿Sí? De nuevo, todas esas ideas son basadas en el Kuzari, 100%. Sí, esas ideas, quien fundamentó esas ideas fue el Kuzari. Quiero terminar ese tema hoy, no quiero más hablar de ese tema. Entonces vamos a hacer el último y dejamos el Kuzari porque el Kuzari no vale Hadesh nada.
Entonces dice Rabbeinu Bechai, Vaikra, Perek Yudchet, Pasuk Kaftet, וידעו כי אין דעות הפילוסופים אצלנו עיקר, לפי שאינם אלא מצד המחקר, ולא ידעו ולא יבינו בחשיכה יתהלכו. Son Teilim, la idea que él entiende que el Hoshech acá es la filosofía. Entonces dice el Rabbeinu Bechai, el Ikar de nuestros Memuná no es vaciado en pesquisa filosófica. Aval, משכילי ישראל אין להם אלא דברי רז"ל, חוכמי האמת אשר מפי הנביאים קיבלו האמת. Él está diciendo que la manera que probamos Dios no es con la filosofía externa, es con pruebas de los חכמים. והם אשר ידעו הדברים כולם על אמיתיתם, כי הנפש בשלמותה וחוכמתה באה בתוך הגוף מתחילת היצירה, ועד על זה כתוב בבראשית, ויפח בפיו נשמת חיים. צא ולמד מי הנופח, ואם כן, הנה הנפש הנצחית קיימת, העליונה בתכלית העלויה, ולרוב הפלגת עלויה לא נזכר בה בריאה כמו בשאר מעשה בראשית ואפילו ברמיזה, והחוכמה הזאת אשר לנפש בעוד שהוא במאי עמו היא משתכחת ממנו בהולדו וצאתו לאוויר העולם, וחוכמי האמת כי נוח החוכמה הזאת במדרשים לנר דלוק שמחבים אותו כשהוא יוצא לאוויר העולם, והוא שנאמר בגמרא בסוף פרק המפלת כמסכת נידה, נר דלוק מונח על ראשו וצופה מביט מסוף העולם ועד סופו, ואל תטמא שהרי אדם ישן כאן ורואה חלום באספמיה שנאמר בהלו נרו אליי ראשי. Voy a explicar, solo quiero llegar hasta el final. כיוון שיצא לאוויר העולם, בא מלאך וסותרו על פיו, ומשכח ממנו כל התורה כולה, ושכחה ממנו כל התורה כולה, שנאמר לפתח חטאת רובץ. Entonces el Rabbeinu Bechai, él dice algo que es distinto. No es una prueba, voy a explicar, es complicado lo que está diciendo. El Rabbeinu Bechai, baseado en Gemarot, él está trayendo una idea que es una idea bastante antigua, que es la idea de que nosotros estamos conectados de alguna manera, de manera casi pasiva, ¿no? Con algo que es emet. Es un lay, de cierta manera, la argumentación para un tipo de moralidad universal. Nosotros nacemos con esto. Ahora, si sabemos o no sabemos, es Sheila Tova. Pero nacemos con esto. Y dice el Rabbeinu Bechai, si tenemos esto y nacemos con esto, y esto podemos trazar hasta el principio de los primeros Jajamim, hasta Abraham Avinu, ¿sí? Entonces, ¿qué fuente mejor para encontrar esta moralidad universal do que la fuente más antigua que tenemos de los Jajamim? Mejor, buscar la filosofía externa, buscar las cosas que vienen de otro pueblo, de otra tradición, no funciona. Tenemos que agarrar la tradición emití, la tradición en donde Hashem dice que ese es el camino. Y agarramos esto y estudiando Razal, Gemarot, Midrashim, Aggadot, etcétera, 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 aprendemos de adentro las palabras de los Jajamim la filosofía judía verdadera. Eso es más o menos su argumento. Vamos a analizar su argumento, voy a dar mi opinión y con eso vamos a terminar. Yo creo que hay dos problemas con su argumento. El primer problema es que es muy difícil hoy en día, que tenemos más conocimiento histórico de la cosa, trazar exactamente quién influenció quién. Aunque el tipo dice explícitamente esta persona me influenció, muy difícil trazar. Sí, muy difícil. Da un ejemplo. La mayoría de las personas obviamente le gustan decir, y no es mentira esto, que el Rambam fue influenciado por ideas aristotélicas. No es mentira eso, es verdad. Pero el Rambam, él mismo, cuando él está escribiendo en el Moreh Nevuchim, él habla de un Talmid Chacham, Onkelos Sager. ¿Ya escucharon de Onkelos? No puedo ser que nunca escucharon de Onkelos. ¿Quién es Onkelos? Es una de las traducciones, hay más, pero es una de las traducciones del Humash, de la Torah. ¿Sí? Él traduce arameo. Y es verdad que él intentaba agarrar todas las palabras que tenían en hebreo en la Torah, que demuestran o intentan, mismo que sea de manera indirecta, que Dios tiene cuerpo,
O sea, cualquier palabra que habla de una parte de su cuerpo, cualquier pedazo que hable sobre algún tipo de movimiento o voluntad de Hashem, cuando Onkelos lo traduce a arameo, él siempre lo cambian para tener una idea más filosófica abstracta de que Dios no tiene cuerpo. Y el Rambam habla sobre este Moreh Nevuchim. Y él dice, es uno de los motivos que Onkelos es un gran jajam en la mentalidad y la filosofía Rambam. Ahora, ¿quién sabe de cuándo era Onkelos? Hay un poco de machlokit, pero la mayoría de las opiniones que yo conozco, por lo menos, dice que Onkelos es de la época de los Tanaim, o sea, la época de la Mishnah. O sea, si él es de la época de la Mishnah, estamos hablando de una fuente judía bastante kadum, bastante antiguo, que podemos tornar en paralelo de cierta manera con Aristóteles. Entonces, ¿cuál es el raíz? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el causador? ¿Quién crió? ¿Quién no crió esta idea? ¿De dónde fue que surgió esta idea? Ahora, claramente alguien que sabe más de historia que yo, probablemente Ulay en este caso podría me decir. No estoy diciendo que no hay respuesta para este caso. Yo no sé la respuesta. Pero solo quiero mostrar que no está tan claro y no es tan fácil definir que el Rabbeinu Bechai está diciendo acá, en mi humilde opinión, que es pura filosofía judía y que es una filosofía que fue influenciada por fuentes externas. Entonces ese es mi primer problema con el Rabbeinu Bechai. Mi segundo problema con el Rabbeinu Bechai es que no estoy seguro que podemos probar, mismo que aceptamos que la raíz es judía, no estoy seguro que podemos probar que esta idea es inherente. Yo sé que la Gemara habla de esto, yo entiendo, no estoy diciendo que la Gemara es mentira, yo estoy diciendo que no entiendo esta Gemara, porque no sé si es claro o fácil probar que Bemet, el nene, estudió toda la Torah, y acá no estamos hablando de la Torah práctica, es una Torah espiritual, ¿no? Y él se olvida cuando sale de la panza de la mamá. No sé cómo explicar esta Gemara, yo, Josh, no tengo conocimiento suficiente, pero yo estoy diciendo, en la práctica, no estoy seguro que podemos probar que este nene sí tuvo el conocimiento y se olvidó, y este nene no, y los judíos sí, y los goyim no, no sé. Entonces yo personalmente no me gusto de esta prueba. Ahora quiero sí parar y decir, ahora que terminamos las fuentes que tenemos acá, que las dos visiones tienen su potencial, y las dos visiones tienen que existir en conjuntos. El Rambam con su visión filosófica, y no tratamos de las pruebas del Rambam acá, porque es mucha cosa para hacer en este tipo de shiur. O sea, tenemos que tener un shiur solo sobre las pruebas divinas de Rambam, o sea, de Dios de Rambam, porque son muchas, que son prácticamente las pruebas aristotélicas. Pero es verdad que cuando vamos a analizar muchas cosas de milagros, muchas cosas de sueños, muchas cosas conectadas con las cosas más espirituales que encontramos en la Torah, las pruebas aristotélicas o las pruebas de Rambam no siempre prueban todo. Esa es la verdad. Por otro lado, solo las pruebas experienciales del Kuzari, por ejemplo, tampoco no son suficientes porque, como miraron a ustedes, ellos pueden definir una conexión histórica con lo que pasó en Matan Torah, pero ellos no hablan directamente de Hashem. O sea lo que miramos acá, de las pruebas históricas, ellos no definen Hashem de ninguna manera. Entonces tenemos que tener, yo creo que un poco de los dos. Y Bezrat Hashem, más adelante, cuando vamos así a hablar de las definiciones de Rambam, vamos a mirar que hay como probar un Dios que vamos a llamar de un Dios trascendente, que es la definición perfecta de lo que podemos comprender de Dios. Y vamos a mirar que hay una diferencia entre esa definición y la manera que miramos en experiencia la representación de Dios en este mundo. Y vamos a mirar que eso no es una falla en Dios, es un problema en Dios, es una falla en nuestra capacidad entre observación y percepción, y nuestra capacidad intelectual de comprensión de ideas abstractas. Entonces espero que ustedes entendieron. Es mucha información. Bezrat Hashem, semana que viene vamos a regresar con una clase distinta. Vamos a empezar ya a definir Dios, vamos a empezar a intentar definir Nevuah, etc. En otra clase de esta clase del judaísmo del siglo XXI. ¿Está bien? Paramos acá, Bezrat Hashem. Seguimos semana que viene.